sino que han sido producto, yo creo que de los últimos años, pero especialmente el último año, eh, en que tanto la realidad chilena como también la internacional, y no me refiero solamente a la pandemia, que fue más bien la que nos dio el espacio para poder leer muchas cosas, pero me refiero más bien al tema del estallido y también las distintas manifestaciones de fenómenos similares en otros lugares del mundo, que nos han permitido reflexionar sobre esto que ustedes llaman la tolerancia, el diálogo democrático, y la dificultad que tiene hoy día nuestro país para poder practicarla, ¿no? Yo solamente quiero partir, porque voy a terminar hablando de esperanza, y quiero partir hablando de esperanza. Eh, eh, Alguien está viendo el partido Guachipato, que por favor no saque pica. Nosotros aquí divagando y alguien viendo Guachipato. Bueno, oye, Patricio, cancélate todo. muy bonita, y que tiene que ver con precisamente con el tema de hoy día, ¿no? Y que tiene que ver con mi amistad con Cristian Rubio, que es uno de los que organizó esto. Yo no sé si ustedes saben, pero con Cristian fuimos compañeros de colegio muchos años. Bueno, todo el colegio, la verdad. Y la verdad es que nos tocó, yo estuve fuera el año 80, pero volví el año 81 al colegio, del 81 al 84. Fueron años, como ustedes se recordarán, somos todos más o menos de la misma edad, las mujeres más jóvenes, pero los otros somos todos entre 50 por ahí, y algunos más. Fueron años bien duros para Chile. Partieron las protestas sociales, estábamos en plena dictadura, había muchas divisiones, y la verdad es que veíamos como, quizá al igual, no sé si igual, pero parecido a lo que fue la Unidad Popular, nuestra familia, nuestros amigos se dividían entre los amigos y los enemigos. Y yo recuerdo que en esa época con Cristian éramos compañeros de curso, teníamos visiones políticas distintas a lo que estaba pasando en el país, y sin embargo, yo te diría que se forjó, Voy alguien tiene a bloquear entendido, o no. A todos, Patricio. yo no ¿Sí? puedo bloquear, pero bueno. Oye, bueno, y fue de alguna manera una experiencia muy linda de haber discrepado mucho en esa época y haber aprendido a ser amigos, que los dura hasta el día de hoy. Estuvimos en lados distintos en el mundo universitario, hemos estado raras veces, hemos votado iguales, y creo que tiene que ver con una experiencia de conocer a la otra persona en función de sus valores, de su creencia, y no quedarse atascado, yo diría, y marcado por lo que pueden ser las posturas divergentes que uno tiene toda la vida con personas que piensan distinto, ¿eh? Entonces, desde ahí quiero hablar porque yo miro nuestro país con preocupación, pero también lo miro con esperanza, en parte por mi experiencia personal y lo que he visto en distintos lugares. Ahora, derecho al grano, ¿qué síntomas vemos hoy día en nuestro país respecto de la capacidad de diálogo, del respeto, de la tolerancia? La verdad es que los síntomas que vemos son bien malos, ¿eh? Si un indicador de esto fuera Twitter, yo no sé cuántos de ustedes ocupan Twitter o al menos ven Twitter, la verdad es que el diagnóstico sería lapidario, ¿eh? Twitter hoy día es un circo romano, muy poca gente se mete a Twitter para debatir, para discutir, para dialogar. Generalmente la gente se mete para reafirmar sus puntos de vista, y yo me atrevería a decir aún más, simplemente para descalificar y perseguir al que piensa distinto, ¿eh? Yo soy de las personas que he tenido que ocupar Twitter por mis labores públicas. Cuando era alcalde, ahí partí el año 2008, y después cuando era intendente mucho más, pero de verdad se me hace imposible, salvo muy contadas ocasiones, poder tener un diálogo sereno y respetuoso en Twitter, ¿eh? Siento que es una expresión de lo más bajo del ser humano, de una funa permanente al que piensa distinto, esta cosa absolutamente binaria entre el bueno y el malo, el traidor y el leal, entre el que piensa como yo y en consecuencia es un ser humano digno de respeto y el otro que es un bastardo al cual habría que atropellarle todos sus derechos. Y esto ocurre, oye, todos los días por miles de personas. Ahora, es cierto que no todo el mundo está en Twitter, que es una elite de lo digital, alguien lo decía por ahí
hace algún tiempo. Entonces hay que tomarlo con beneficio de inventario. Cuando la gente se deja llevar por estos trending topics, bueno, hay que tener claro que un trending topic lo hacen 1.500 personas. Un punto de rating de televisión son 80.000. Y bueno, ¿para qué decirle cuánta gente lee los diarios? O sea, pero sin embargo, hoy día, si uno mira ese supuesto diálogo, esa arena social, ese espacio público que es Twitter, la verdad es que queda muy deprimido respecto a nuestra capacidad de tolerar al que piensa distinto. Ese es un síntoma. El segundo síntoma, te diría yo, es el tema de la funa. Hoy día empieza a ser una práctica recurrente, y ojo que de lado y lado, el hecho de sentir que uno está en el derecho de hacerle una suerte de camotera digital o real, física, a alguien simplemente porque uno piensa distinto y uno considera que su pensamiento no merece el mismo respeto en el espacio público. Esto ocurrió ya muchas veces, demasiadas veces para poder acordarse de un caso en particular. Le ha ocurrido a ministros del Tribunal Constitucional, le ha ocurrido a candidatos a presidente, de distintos sectores políticos, dicho sea de paso, a parlamentarios que han votado en uno u otro sentido y la gente automáticamente lo que hace es publicar en las redes sociales su teléfono, su dirección, para que la gente se ensañe con ellas. Bueno, hemos tenido el caso dramático de atentados terroristas a personas, algunas de las cuales han sido víctimas, como el caso del ex vicepresidente de Codelco, Óscar Landerreche, y otras frustradas, como el caso del ex ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, y menciono dos de lados políticos distintos para que vean que esto no distingue orientación política. Aquí lo que estamos hablando es de una intolerancia de creer que yo, por la violencia física o virtual, puedo acallar a alguien. Ese es un poco el sentido de la funa. La funa es terminar de acallar a alguien. Y se elimina cualquier espacio de debate posible. Quizás una de las cosas más terribles, diría yo, es lo que ha pasado en el mundo universitario. Yo no sé cuántos de ustedes están en el mundo universitario, pero yo he sabido ya de varios casos de personas que no se pueden expresar libremente en el espacio universitario, porque automáticamente un grupo de alumnos empieza a juntar firmas para quitarle el derecho a tal o cual profesor de expresarse simplemente porque discrepan de su punto de vista. Y eso me parece, o sea, tan dramático como la violencia verbal, o sea, es decir, esta cosa media fascista de decir de que hay un grupo de personas que tiene el monopolio de la verdad y que puede determinar quiénes se pueden expresar y quiénes no. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen por la vía de estas famosas funas, que son funas, yo diría, virtuales muchas de ellas, pero ojo, también presenciales. Hemos visto cómo se agarra a patadas o se saca de un recinto universitario de tal o cual personaje público, simplemente porque se discrepa ¿cómo se llama?, de su postura en particular. Yo te diría que quizás la máxima expresión de esto ha sido quizás este brote de violencia que hemos visto en nuestro país, donde más dramático que el brote mismo de violencia, que se expresa en situaciones de vandalismo callejero, de destrucción de propiedad pública o privada, también se expresa en violencia innecesaria y exagerada de parte de las fuerzas de orden contra algunas personas con lamentables situaciones como ustedes ya conocen, particularmente aquellas personas que han perdido la vista y otros. Pero lo más dramático, más allá de esas expresiones, es cuando en la sociedad, y eso lo vemos en las encuestas, sobre todo en el último tiempo, se empieza a consolidar un segmento que no es de un 2%, no es de un 1% que uno diría, bueno, es un grupo chico, pero bueno, que valida esto, sino de un 20, de un 30% de gente que empieza a validar el cambio social y hacer valer su punto de vista. Al menos recuerdo una de las encuestas de CADEM de mediados de año, en que hablaba del orden del 35% de la gente que creía que la violencia era necesaria para el cambio social. Y eso creo que da cuenta no solamente de una profunda crisis de nuestras instituciones, es decir, si la gente cree que es con violencia como se hacen los cambios, bueno, quiere decir que no cree que sean las instituciones las que pueden producirlo, sino que también dice mucho de nuestra voluntad de respetar al que piensa distinto y al otro, y al otro desigual.
yo diría que estos síntomas del lenguaje destemplado, de la descalificación bastante recurrente, de la funa como un medio de expresión de rechazo, no solamente de la violencia que vemos en las manifestaciones callejeras, sino que también la violencia en los establecimientos educacionales, la violencia en la pareja, la violencia para resolver violentamente conflictos, hasta de vecinos, hasta entre un automovilista y el de al lado. O sea, creer de que la manera de resolver el problema es con la violencia, da cuenta de una profunda intolerancia, no solamente al que piensa distinto, sino que también, creo yo, intolerancia a que no se haga lo que yo quiero en la sociedad. Ahora, hay una reflexión que yo diría que en el caso de lo que estamos viviendo en Chile, lo ha dicho súper bien el Papa Francisco en su última encíclica, que no sé si ustedes han leído o no, Fratelli Tutti, sobre la solidaridad, el bien común, etcétera. Y él habla de un tema que yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, que tiene que ver con esta falta del nosotros. Hemos hablado tanto del individuo, de la importancia del individuo, de la realización personal, de mis derechos en particular, que de repente se nos ha olvidado poder, ¿cómo se llama?, conjugar la primera persona plural, que vendría siendo nosotros. Ahora, dicho todo lo que acabo de decir, una de las cosas más preocupantes, diría yo, aparte de estos síntomas que yo les comentaba, es que esto está lejos de ser solo un problema de Chile. Yo estaba haciendo una secuencia de libros, yo me he leído en el último tiempo, este año, todo este año, Cómo perder un París, de S. Temelcura, el último libro póstumo de Zygmunt Bauman, Generación Líquida, Manuel Castells con su Ruptura, El desborde de Tironi, Inerarity con su libro sobre la democracia compleja, El filtro de la burbuja. Son todos libros que hablan, salvo el de Tironi que le acabo de mencionar, Janina Well, que habla sobre todo lo que se necesita saber sobre las nuevas democracias. Son todos libros que hablan de este mismo fenómeno a nivel global de distintas maneras. Ruptura es un libro que escribe Manuel Castells, como ustedes saben, sociólogo catalán, 2 meses antes del estallido chileno. Lo que trata de explicar es qué es lo que está pasando en Francia, qué es lo que está pasando en Cataluña, qué es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Edward Luce, que es el editor jefe del ¿cómo se llama?, en Estados Unidos, escribió un libro que se llama La retirada del liberalismo occidental, y él escribe lo mismo, pero para el caso de Estados Unidos, para el caso de Europa, que eventualmente Tironi o Carlos Peña podrían escribir sobre el tema explicando el malestar en el caso chileno. ¿Y por qué digo que esto es preocupante? Porque uno dice, bueno, si no solamente está para Chile, esta incapacidad de debatir, esta incapacidad de construir un nosotros compartido, esta incapacidad de respetar los del otro, expresarse como me gustaría que me respetaran los propios, ¿qué es lo que está pasando? O sea, todos sabemos que el fenómeno de crecimiento económico y de igualdad producto de la globalización pueblo, y cuando digo pueblo digo sectores medios, sectores bajos, con las élites económicas, políticas, empresariales, etc. En todos estos diagnósticos se habla del libro que mejor lo describe, este filtro de la burbuja, de Eri Pellicer, que describe cómo el cambio de búsqueda de algoritmo de Facebook y de Twitter y de Instagram genera estos filtros que hace que la gente genere sus propias burbujas de personas que piensan iguales, porque te busca contenidos que son similares a los que tú has buscado y a los que tú crees. Entonces va construyendo distintas burbujas. La vieja cosa de las redes sociales, abrir el ámbito de cosas que conocía, terminándose en una forma, porque lo que construye son burbujas de personas que piensan igual que yo, y eso tiende a la polarización y tiende al fanatismo.
todo el tema de la migración y los distintos miedos también de cómo la migración en distintos lugares del mundo, no solamente en América Latina, en Estados Unidos, sino que también en Europa y en algunos países de Asia, legítimo, al cual yo le otorgo los mismos derechos que a mí, es una persona que me viene a quitar el trabajo, es una persona que entra ilegalmente, es un potencial delincuente, etc. Entonces, yo señalo esto, ¿por qué? Porque los síntomas preocupantes que yo veo en nuestro país, en Chile, son síntomas que tienen alguna fuerza exógena que no son fáciles de controlar. Yo digo, esta situación generadora de desigualdad, la globalización, los miedos que trae consigo el desempleo, producto de la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y también la inmigración, esta creación o esta fuerza creadora de burbujas más bien sectarias, que son las redes sociales, son todos fenómenos que escapan a la realidad chilena, son más bien globales. Y yo me atrevería a agregar un cuarto, que es el que dice Daniel Linerari en su libro sobre la democracia compleja, que es que hoy día la democracia representativa, tal como la conocimos durante el siglo XX, también está en crisis, y está en crisis en muchos lugares del mundo. Los mecanismos tradicionales de participación, la capacidad de la democracia de resolver problemas complejos en sociedades que lo que quieren son respuestas simples, el surgimiento de los populismos como una amenaza autoritaria de signo de izquierda o derecha y de sobresimplificación de los problemas de la democracia. En fin, todo esto son, yo diría que es un contexto que hace bastante difícil lo que viene. Entonces, y con esto quiero terminar mi reflexión, ¿cómo mirar Chile desde de esta sintomatología local y de estas fuerzas globales que de alguna manera nos tensionan en esta capacidad del respeto, del diálogo con altura de miras, del rechazo de la violencia, de la no violencia activa, como una manera de protestar pacífica que reivindique las ideas y no descalifique a las personas. Bueno, yo creo que hay dos caminos, y creo que los caminos son absolutamente complementarios y necesarios, y no tengo necesariamente la respuesta de cómo los vamos a alcanzar, pero al menos los quiero enunciar. Alguien tiene prendido los micrófonos, no sé quién, pero se escuchan harto ruido ambiente. Uno, creo yo, el tema de la formación valórica. Yo creo que espacios como el que ustedes tienen, de diálogo como este, pero muchos otros espacios tienen que ver con cómo nosotros empezamos a reconstruir una cultura del respeto y de la diversidad. Yo creo que la diversidad parte por reconocer de que somos personas distintas en religión, en condición social, en valoración cultural, en opinión política, y que nos une, primero, una similar dignidad producto de nuestro ser humano, del ser humano, y segundo, el hecho, bueno, para los que son creyentes, obviamente, el haber sido creados de un mismo creador, y después el hecho fundamental de que nadie tiene la verdad absoluta, y que en una sociedad democrática tiene que reinar el pluralismo. Obviamente el pluralismo no es sinónimo de neutralidad, uno puede tener aquella porción de la verdad que uno cree sostener y cree abrazar, la puede defender con pasión en una sociedad pluralista y democrática, pero al final del día tiene que reconocer que uno no tiene la verdad absoluta y que el bien común lo vamos a construir entre todos, entre personas que pensamos distintos. Bueno, esa formación valórica que puede tener un origen, si ustedes quieren, moral, religioso, o simplemente un origen cívico, político, está llena la historia de personas, de grandes filósofos, desde Aristóteles para adelante, que reivindicaban esta idea del el respeto al otro. Norberto Bobbio, un gran politólogo italiano, siendo una persona no creyente, siempre ha defendido esta dimensión cívica de los derechos de la persona humana y la importancia del respeto al otro. Agustín Esquella es un gran defensor en nuestra tradición liberal criolla de las mismas ideas. No sé si ustedes leyeron hace pocos días una columna muy interesante de Agustín sobre el derecho a discrepar y la importancia de discrepar y cómo discrepar en una sociedad pluralista y en una sociedad democrática. Bueno, eso creo que pasa, creo yo, por una como revitalización no solamente de la familia,
como un espacio de formación cívica y de valores, sino que también el espacio común, perdone que en el fondo el municipio. Yo fui alcalde 8 años y reconozco que para mí fue una tremenda experiencia de formación cívica. Tú tenías un terreno eriazo que querías transformar en algo y tenías que juntar a los vecinos, y unos querían la cancha, otros querían la sede social, otros querían la plaza, y en ese ejercicio básico de una democracia local, la gente tenía que entender que la postura de los otros vecinos era tan legítima como la propia, y que al final la única manera que teníamos, en este caso particular, de resolver pacífica y no violentamente esa discrepancia, era a través de una votación, que se podía hacer a través de un presupuesto participativo o alguna experiencia local. Yo siempre creo que la democracia tiene en el municipio una escuela de civilidad súper potente, pero hay que ejercerla, ¿eh? Hay que ejercer, hay que decirle a la gente que cuando ella quiere, por ejemplo, cuando se invoca hoy día este viejo concepto de la democracia, de la participación vinculante, explicarle a la gente que la participación vinculante de quién. Porque en cada problema urbano, la ciudad es un hecho político, las comunas son hechos políticos, siempre vamos a tener tantas voces como vecinos hay. Y nunca va a prevalecer inequívocamente una por sobre otra. Y hay veces que se toman decisiones en una comuna, por ejemplo el tema de la densidad, que es un tema súper recurrente en nuestra ciudad, o los temas de transporte, o los temas, en fin, de lo que ustedes quieran, que abarcan a vecinos que no son solamente de mi comuna. Entonces la pregunta es, ¿quién debiera decidir dónde se instala una infraestructura pública, una infraestructura privada? ¿Solamente los vecinos de infraestructura? ¿Toda la comuna? ¿Toda la ciudad? Y digo esto ¿por qué? Porque al final del día, sí es verdad que el municipio es una escuela como básica de democracia, supone que también entendamos que hay decisiones que las podemos tomar en el barrio, hay decisiones que las podemos tomar en la comuna, y hay decisiones que las podemos tomar también a nivel de la ciudad, y que la justicia de la decisión no está solamente dada por cuánta gente vota, sino también por qué escala uno elige para la toma de decisiones. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hoy día somos re buenos los chilenos para decir queremos un medio ambiente libre de contaminación. Pero no se metan con mi auto, no se metan con qué es lo que yo hago con mi perro. Ustedes probablemente, donde ustedes viven, este no es un tema relevante, pero en las comunas populares de Santiago, lo que la gente hace con sus mascotas sí es un tema relevante. Santiago tiene como 700.000, 800.000 mascotas que andan sueltas en la calle y que rompen las bolsas de basura. Entonces, tener una mascota y tener una tenencia responsable de mascota es un tema súper relevante. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la tolerancia? Bueno, tiene que ver con la noción de los derechos y los deberes. Porque si yo solamente creo como ciudadano que lo que importan son mis derechos y no tengo ningún deber para con el resto, lo que eso significa en el fondo es que yo no le otorgo ninguna dignidad al otro. Y si no se la otorgo para qué es lo que hace mi perro, o dónde tiro la basura, o cuánto contamino con mi chimenea o con mi auto, mucho menos lo voy a hacer cuando se trata de una opinión. Entonces yo creo que al final la lógica de los derechos y los deberes, que de manera tan gráfica se puede expresar y de manera tan concreta en el ámbito de lo comunitario a nivel de las comunas y de los municipios, en el fondo de lo urbano, de la ciudad, también lleva consigo, yo creo, esta formación valórica de que los derechos del otro también importan como los míos, que la verdad del otro también importa como la mía, que la dignidad del otro también importa como la mía. Entonces yo creo que en esta cosa de la formación valórica, no solamente hay que revitalizar la familia, y hay que reincorporar la educación cívica en los colegios, sino que también la comuna, la vida de barrio, la vida es un espacio de formación cívica que podemos ocupar. ¿Para qué decir la pandemia? ¿Cuánto ha dejado también en evidencia lo poco respetuosos que somos de esto? Yo joven, que no me voy a enfermar, no me importa ir a la fiesta y al carrete al espacio Broadway la semana pasada, porque total, yo no me voy a contaminar. Bueno, ¿y qué pasa con el adulto mayor, con el más débil de la escala en el caso de los contagios? Bueno, tiene que ver con esta noción del derecho y también del deber.
Y lo otro, y con esto termino, para no ladearlo, y espero que haya sido de alguna utilidad esta reflexión, tiene que ver con las instituciones. O sea, así como que tienen que haber espacios de formación cívica, valores, la familia, la escuela, la comuna, el municipio, el barrio, también tenemos que construir instituciones que fomenten la deliberación, que permitan que la gente debata de buena manera. Y en eso, y en esto yo sé que vamos a tener diferencias, pero en eso yo estoy convencido que el tema de la Convención Constituyente va a ser una gran oportunidad. Yo sé que hay gente que dice, en este contexto de funas, de descalificación, de Twitter, de violencia, ¿qué de bueno puede salir de una Convención Constituyente? Bueno, yo soy de las personas que cree que nuestra democracia tradicional está en crisis, no solamente en Chile, en muchos lugares del mundo, y que tenemos que inventar instituciones y formas de hacer las cosas de manera distinta para efectos de poder resolver los problemas contemporáneos tanto de Chile como de otros. Tiene que ver no solamente con reconocer derechos, sino que también deberes, tiene que ver con crear instituciones nuevas de participación semidirecta y directa en algunos casos, en fin, tiene que ver con enriquecer, yo diría, los instrumentos democráticos. Y en el caso de Chile, aunque haya sido provocado por un estallido que tuvo mucho de violencia y que creo que generó mucho desazón en muchas personas, y que tiene sus causas profundas, creo yo, no podemos mirar la violencia solamente en lo que expresa, sino que también probablemente de dónde viene. Bueno, se crea esta convención constituyente que ya es un dato de la realidad y que tiene esta famosa regla de los 2/3 para poder escribir cualquier cosa en la Constitución. Y yo, a diferencia de muchos que ven eso con un temor, tanto en la izquierda como en la derecha, que ven que un tercio va a poder vetarlo todo, que es un poco la imagen que existe, yo soy de las personas que cree de que va a ser un tremendo incentivo centrípeto, no centrífugo, al diálogo, a la tolerancia, al respeto y a la búsqueda de un acuerdo en común. Y yo, eso es lo que yo creo, que así como en mi infancia pudimos cultivar la amistad en medio de diferencias profundas sobre lo que acontecía en Chile, yo creo que podemos reconstruir en nuestro país, y creo que esta va a ser como un espacio visible, pero no el único, institucional, una cultura en que discrepar, en que tener diferencias profundas sobre las distintas realidades del país, no significa transformarlos en enemigos, sino que poder cultivar una amistad cívica y también el respeto por las ideas del otro, al mismo tiempo que yo defiendo las propias. Yo sé que para algunos esto puede parecer una quimera, puede parecer una utopía, pero es lo que creo, en lo cual he sido formado, son los valores en los cuales yo he apostado toda mi vida, y siento que si bien se han ido perdiendo tanto en Chile como en el mundo, producto de algunos fenómenos que escapan a nuestro dominio personal, sí tenemos en la familia, en la escuela, en la vida del barrio y de la municipalidad, y también, ¿por qué no?, en este nuevo constructo constitucional, la oportunidad de alguna manera de fortalecer esta lógica del diálogo, del respeto a los derechos del otro y también de conciencia de los deberes propios. Eso es lo que es la verdadera ciudadanía, eso es lo que creo yo que necesitamos para ser mejores ciudades y un mejor país, y creo que efectivamente es lo opuesto a lo que vemos hoy día en algunas redes sociales, pero que creo que en espacios como este sí se puede, y yo apuesto por eso una y mil veces. Eso. Muchas gracias, Claudio. No sé si me escuchan bien. Ya, muchas gracias, Sí. Claudio. Lamentablemente yo llegué tarde, estoy en terreno, estoy haciendo terreno, no político, terreno laboral, estoy con cosecha de arándanos, así que estoy en la 9ª región de la Araucanía, en la cual además viví 6 años y una región muy rica, digamos. Así que perdón el atraso, y yo generalmente soy la que conduzco estos conversatorios, y en esta oportunidad me partió tu buen amigo Cristian, a lo cual le agradezco. Claudio, ahora me imagino la metodología que ya te la explicaron, ahora vienen una serie de consultas, van pidiendo las palabras por el chat y se puede producir un debate o una respuesta. Por mi parte te digo muy rico toda la reflexión sobre lo que haces, lo que está pasando ahora. Más que nada, más de no coincido, yo coincido con la reflexión, sin embargo, obviamente hay algunas
cosas del futuro que uno puede verla de distinta manera. Pero bueno, eso yo lo voy a comentar respetando el orden de cada uno que ha pedido sus palabras. Primero voy con mi estimado, ¿dónde está Rodrigo Silva? Que se me perdió en pantalla. Acá está, ahora lo veo, Rodrigo. Por favor, abre el micrófono. Tenía que saludar a mi amigo Claudio, bueno, primero. ¿Cómo estás, Claudito? Tanto tiempo, hace 30 años que no te veo, pero sé de ti por el negro. O sea, al final del día, ¿ah? Siempre pasó esto, que estaba el negro en un lado, estaba yo al medio y Claudio como que estaba un poquitito más allá. Entonces, pero gracias por la exposición, Claudio. Me quedan varias dudas y te voy a plantear tres nomás para hacerla corta. La primera es que describir el fenómeno como global, si bien es cierto, es verdad, me hubiera gustado que excavara ahí un pelito más, porque hay cosas globales, como por ejemplo el desprestigio de las clases políticas, y ahí va la primera pregunta: ¿qué responsabilidad asumís? Porque hay estado 30 años en el poder de alguna manera, y sacarle todo al sistema neoliberal parece que sería otro tipo de reduccionismo. Lo segundo, cuando te metiste al pluralismo, que es un tema que a mí me fascina, lo viste en filosofía sería de manera kantiana, o sea, o ética o normativa, digamos. O sea, empezaste a hacer toda tu línea argumental, y la verdad es que hay otras líneas, por mencionarte una, y son más viejas, disculpa que te hable de gallos que murieron hace más de 200 o 150 años, pero Stuart Mill vio que este fenómeno contra los inmigrantes, contra el pluralismo, él decía que es lo que hizo a Europa grande, pero que se hubieran querido matar unos a otros y si se los hubieran dado gracias si los quitaban, y en Estados Unidos la misma cosa. Mira la campaña de Trump, lo que da, o sea, la fuente, digamos, de xenofobia fuerte. Y hay autores, tú que eres cristiano, como Paul Ricoeur y otros, que anclan esto en el reconocimiento, en la valoración, en decir, y te lo digo como pyme, que a mí me gusta que haya hartos inmigrantes, porque me han llegado colombianos, todos que son tremendos para la construcción y para el trabajo, y de alguna manera no veo mucho cómo sale el país sin inmigrantes, digamos, para adelante, sobre todo con una tasa de natalidad bastante baja. Y lo último, o sea, la primera pregunta es qué responsabilidad un poco asumir, y el otro es sobre la justificación de la rabia. La rabia, o sea, la Plaza de la Dignidad no tiene ese nombre por cualquier cosa. La justificación que tú veís sobre personas que se sienten abusadas por todos lados, abusadas por los políticos, abusadas por el sistema económico, y eso sí que es global, digamos, y de alguna manera, si acaso no ves que los chilenos tenemos, tú partiste describiendo un poco y lo vimos todos, como era Chile antes de que llegara don Patricio Aylwin al poder, y que estaban peleados en la misma mesa, no se podía terminar una comida, y que después de 4 años hubo una reconciliación bastante importante, producto de un proyecto país importante y de la habilidad misma de don Patricio y de su gabinete de lograr hacer, a mi modo de ver, el primer gobierno pluralista de la historia de Chile. En consecuencia, a mí, de alguna manera, eso redunda en la primera pregunta. O sea, ha habido equipos con talento en Chile, pero hoy día, cuando se juntan en noviembre, incluso para hacer la Constitución, como que no está alcanzando ese mismo tipo de consenso. ¿Cuál es tu evaluación de eso? Disculpa que sean tantas, escoge la que te salga más fácil, te la quise hacer fácil para que te puedas ir en el fondo, pero el resto lo hacemos con el negro con una chelita, si querés. Me interesa escuchar tu opinión. Gracias, Rodrigo. Claudio. Vamos al tiro, Julio. O sea, vamos, ya, mira. Sí, Respecto a la responsabilidad de quienes estamos en la política,
Yo te diría, sin duda alguna, por Rodrigo, yo creo que, a ver, sería raro de que todo el malestar tuviera que ver solamente con una dimensión de la vida. Yo creo que aquello que nos corresponde a los que estamos en política son súper claras. Primero, corrupción. Yo creo que cada vez que ha habido un caso de corrupción a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, cada vez que se ha financiado ilegalmente una campaña, eso ha dañado de manera brutal, no al individuo particular que concurrió en esa corrupción, a todo el sistema. A mí me dicen siempre, oye, yo te podría mostrar mi casa, mi departamento, negro la conoce, o sea, vivo menos que antes, ¿eh? Y sin embargo, entro en la misma categoría de político corrupto como todos. ¿Eh? Y yo creo que, claro, no habernos dado cuenta que Chile no era inmune, que yo creo que tenemos una clase política muy por sobre la media de América Latina, en muchas dimensiones también la ética, pero así todos no somos inmunes. ¿Eh? Y no haber tomado medidas drásticas oportunas frente a esto, financiamiento de la política, las sanciones, etcétera, creo que generó una sensación de que estaban todos metidos en lo mismo. Segundo, creo que la endogamia, esta falta de renovación de la clase política, el no haber sido capaces o de autoimponernos recambio, o de haberlo generado de manera más institucional mucho antes. Eso nos pasó recién ahora, cuando ya la cosa no daba para más, la gente estableció los límites a la reelección, que es un tema súper debatible, no creo que sea un dogma de fe. Pero claro, pero había esta sensación de que estaban los mismos de siempre, que nadie cambiaba, que estaban todo hecho para que el incumbente, es decir, el que estaba en el cargo, nunca cambiara. Después, te diría yo creo que también faltó, y aquí me hago cargo de una responsabilidad política más partidista, si tú quieres. Yo fui parte, y no me siento para nada avergonzado de haber sido parte de los gobiernos de la Concertación y también de la nueva mayoría. Creo que las responsabilidades fueron distintas en distintos momentos, pero me siento responsable también de lo que allí ocurrió. Con todo lo bueno, y yo lo defiendo, y soy probablemente de los pocos que lo hace, y tengo el coraje para hacerlo, aún en ambientes que son bastante adversos, que me dicen que son los 30 años, en fin, pero también con la autocrítica. Yo creo que no hay nada más difícil cuando tú estás impulsando cambios que parecían imposibles en su momento, una transición pacífica de la democracia, crecimiento con mayores grados de igualdad, en fin, darte cuenta de las cosas que se estaban enquistando. Y yo creo que ahí faltó claridad. Yo creo que de alguna manera nos acostumbramos al tiempo cansino, dejamos de tener sentido de urgencia para alguna reforma. Digo, yo era intendente cuando venían las marchas de la AFP, que son las marchas más masivas que yo tuve, mucho más que las estudiantiles, y eran absolutamente pacíficas, ni un rayado, y cientos de miles de personas. Y la clase política en su conjunto, entre la cual yo también me siento aparte, aunque hubiera sido solamente intendente y no parlamentario, ministro de Hacienda, lo que fuere, dejó pasar estas marchas una tras otra, sin de verdad hacer la reforma que la gente pedía. Y que era evidente que había problemas con el sistema. Hasta que se rompe el tarro nomás. Entonces la gente dice, pareciera que hacer marchas pacíficas, y aquí me voy al segundo punto tuyo, Rodrigo, sobre el tema de la rabia, no paga nomás, porque marcho, y elijo autoridades y no hacen lo que yo les pido, y no hacen lo que dicen que van a hacer, entonces al final esta cuestión explota, y explota de la peor manera. Ahora, yo creo que se ha escrito todavía y se va a seguir escribiendo sobre el estallido. Yo no tengo la última tesis, me he leído como 4 libros, y créeme que hay muchas cosas que me hacen sentido, de la anomia social, del tema del abuso, que esto no tiene que ver solamente con la desigualdad objetiva, sino que también con la desigualdad subjetiva, que tiene que ver con los abusos, la noción de impunidad. Tú te robas una bicicleta y claramente vas a ir a la cárcel, pero te robaste, oye, un banco, una AFP, lo que fuere, y no te va a pasar ni por curado. Esa sensación de que al final hay dos sociedades, pues no solamente la de las 3 comunas, sino de aquello que todo funciona bien y el resto. Y te digo, cuando ocurre y yo no soy tan burdo para creer de que el estallido social se debe a las declaraciones de algunos ministros. Eso me parecería una cosa infantilista. Yo creo que hubiera sido el ticket del metro, hubiera sido no sé, el medidor del agua, hubiera sido, o sea, algo iba a ser, ¿te das cuenta? En este caso ocurrió eso. Pero es efectivo que hay un sector de la élite que no tiene idea cómo vive el resto. Y eso también duele. O sea, si tú vivís en La Pintana, en un departamento de 40 metros cuadrados, como yo me encontré el otro día, oye, haciendo campaña, y porque además he trabajado muchos años en ese sector, o en Peñarolén,
y tenéis que cruzar Santiago, hora y media, 2 horas, para llegar a un sector donde todo funciona bien, todo es bonito, todo es lindo, y tú venías a un lugar donde las balaceras son día y noche, donde tenías los narcos que se han tomado con los narcos mausoleos todos los barrios. Bueno, tú decís, mira, pareciera que el nosotros del que me hablan no me incluye a mí nomás. Ahora, ¿es culpa de una persona en particular? No, pero yo creo que efectivamente, así como creo que la desigualdad objetiva tiene algo que es subjetiva, tiene harto que ver con el tema de la rabia, de no sentirme escuchado, de no sentirme incluido, de no sentirme bien tratado. Creo que también hay dimensiones como la desigualdad urbana, que son tan brutales, que la gente de repente puede creer de que romperlo todo, como ya no tiene nada, es la manera de resolver los problemas. Yo no comparto esa manera de ver la cosa, creo que validar la violencia es la pérdida del último eslabón de la democracia, pero sin duda alguna que, sin querer que esto sea toda la explicación, Rodrigo, pero que mucha de esa rabia tiene que ver con el tipo de cosas que estamos hablando, y cuando uno escucha a quienes tienen que ser los garantes del bien común, hablarme de un país que no existe, o sea, yo me recuerdo una pobladora de Bajos de Mena, de Puente Alto, donde viven 100.000 personas, o sea, más grande que Curicó, y me decía, mira, don Claudio, cuando el ministro dijo que me tenía que levantar más temprano, le quiero decir al ministro que yo me levanto a las 5:30 para recibir a mi nieto, porque mi hija me lo deja y ahí se va a trabajar. Entonces, quienes creen que estábamos conformes, le quiero decir que estábamos resignados. Esas fueron las palabras de ella. Ahora, creo que todavía queda mucha tela por cortar respecto a lo que ha pasado acá, porque te reitero, esto no es solamente un tema chileno. Si fuera cierto lo que te acabo de decir, solo sería un tema de Chile. Pero cuando tú escuchas a Manuel Castells hablar de cómo la gente la emprendía violentamente contra los mozos de escuadra en Barcelona, o cuando tú escuchas a alguien del Ministerio de Interior de Francia ver cómo se enfrentaban los chalecos amarillos con la gente, tú te dices, pareciera que hay patrones que son comunes, aunque eso en realidad es tan distinta. Eso. Gracias, Claudio. Yo voy a hacer una consulta de Juan Nieto, que él prefirió que te la hiciera yo directamente por el tiempo, y así le recuerdo a Carlos Kahler, que viene después, y a Julio Caña, que no más de 2 minutos es la contención para la consulta. La pregunta de Juan Nieto es la siguiente: ¿cómo se materializa la tolerancia en las protestas pacíficas y los próximos procesos electorales dentro del manejo de la fuerza pública a cargo del intendente cuando los manifestantes no respetan la autoridad constituida? Súper claro. Juan, no sé dónde está Juan, pero no sé quién es Juan. Ahí te vi, Juan. A ver, dos cosas. Una, aprovecho a hacer un poquito de educación cívica, que yo sé que ustedes la conocen, pero nunca está de más decirlo, ya que me estoy postulando al cargo de gobernador, y como ustedes saben que se crea este cargo de gobernador regional, y también se crea un cargo de delegado presidencial, en quien se concentran todas estas facultades que tienen que ver con el orden público. Es decir, el nuevo gobernador no va a tener que ver con estos temas, lo va a ver este delegado nombrado por el presidente, que va a depender del Ministerio del Interior. Ahora, la pregunta que tú haces es yo creo una pregunta del millón, y déjame hacerme un poquito de historia. Yo creo que siempre hemos tenido, al menos que yo me recuerde, y claramente incluyo mis 4 años de intendente entre 2014 y el 2018, cierto tipo ¿cómo se llama?, de manifestaciones que terminaban en violencia, particularmente las estudiantiles. Nosotros en general, manifestaciones de animalistas, de diversidad sexual, de gente por la liberación de la marihuana, de los ciclistas, eran todas manifestaciones pacíficas, salvo las estudiantiles, que terminaban siempre con algún tipo de destrozo. Ahora, en ese momento, cuando yo era intendente, esto era lo mínimo. Era un grupo chico, 100, 200, una marcha de, no sé, 50.000, que al final dejaban destrozo y el resto de la gente se iba. Lo que hemos visto, yo creo que en Plaza Italia en el último tiempo, y en algunos otros lugares de la ciudad, es de grupos organizados que van a enfrentarse a la policía. Eso ya no es un grupo, no es que la marcha fue masiva, hay algunas que han sido masivas, la marcha del millón y otras marchas también, pero en general lo que estamos viendo hoy día, los días viernes, es de un grupo de gente que se va a enfrentar. A eso van. No es una protesta pacífica, Juan, que derive en violencia. Es una protesta que va a enfrentarse, o sea, que va a generar violencia, y ahí, efectivamente, en una democracia, no existe el derecho a manifestarse violentamente, existe el derecho a manifestarse pacíficamente. Y el rol
del Estado, cualesquiera sea el color político del Estado de turno, es garantizar el libre desplazamiento de las personas, la libre manifestación pacífica y también el derecho a la propiedad pública y privada. Entonces, tú vas a tener que, necesariamente, cuando hay un grupo de personas que quiere destruir y hacer violencia, va a tener que reprimirla de la manera más inteligente posible. Y ahí es donde lo que uno piensa es que a nuestra policía, por eso que durante el último tiempo mucha gente ha caído en la conclusión de que nosotros no estábamos preparados para una cosa como esta. O sea, una cosa era un grupo pequeño de personas que al final de una marcha pacífica se salía a la raya, y otra muy distinta es un grupo importante de personas que van a protestar. Lo que nos contaba Manuel Castells, y perdona que vuelva nuevamente al fenómeno internacional para que darnos cuenta que no es solamente chileno, decía que en las primeras protestas en Cataluña, producto del tema independentista, llegaban los mozos de escuadra y la gente se iba. Después llegaban los mozos de escuadra, la gente tiraba piedras, les tiraban voces, lacrimógeno, agua, y la gente se iba. Y en la última protesta en Cataluña, la gente iba a enfrentarse, no se iba ni con el gas lacrimógeno, no se iba con el pitón de agua. O sea, es una experiencia de adrenalina, de combate. Ahora, yo soy un convencido que si hay en algo que ha fallado el Estado chileno, y de verdad somos prehistoria, y eso yo lo pude experimentar como gobierno, o sea, como exintendente, te digo, siendo intendente y participando del comité político en La Moneda, del comité policial de La Moneda, es que estamos ciegos. O sea, no tenemos inteligencia. Y eso es gravísimo. O sea, nosotros teníamos los cabros encapuchados a mí no me tocó el Instituto Nacional, a mí me tocó el Valentín Letelier, me tocó el Liceo de Aplicación, no habían llegado todavía al Nacional. Y la gente sabía quiénes eran. Entonces, pero ¿cómo la policía, con todos los mecanismos intrusivos de un juez, no es capaz de identificar a estos gallos que se ponen overoles blancos y que lo que hacen son actos, oye, delincuenciales? O sea, tirar una molotov está castigado por ¿cómo se llama? La ley de control de armas. Y esto, Juan, no ocurría en la Plaza Italia con 500 personas o con 2000 personas. Esto ocurría en un liceo cerrado, igual no lo atrapamos. Entonces, mientras no mejoremos, creo yo, la inteligencia para desarticular a estos grupos que se organizan, oye, por redes sociales, por el PlayStation, no tengo idea cómo lo hacen, dentro de los cuales hay grupos antisistema, hay grupos anarcos, hay grupos simplemente de lumpen, hay cabros inteligentes que son de grupos políticos, o sea, hay de todo. La verdad es que no es solamente un tipo de grupo que está detrás de eso, según los estudios que han hecho personas que se han metido entre ellos. Pero lo que está claro es que ese no es, ya a esta altura, no es la manifestación pacífica que deriva en violencia como era antes, es en muchos casos, no siempre, en muchos casos, una manifestación que va al choque. Y la pregunta es, ¿cuál es la manera más efectiva de enfrentar ese choque? Bueno, ahí están las policías aprendiendo lo que ha pasado en otros lugares del mundo, pero mientras no le damos inteligencia a esto, te voy a poner un ejemplo, lo que pasó en La Hormiga, en Peñalolén, que yo lo conozco bastante bien, durante 7 meses atacaron la comisaría casi todos los fines de semana, con molotov, con piedras, con palos, con balas. Hasta que al final un fiscal hizo la pega, infiltró, hizo la pega, y detuvieron a las personas y eso bajó y se eliminó. O sea, yo creo que hay un tipo de violencia que tú no la eliminas en la represión del momento, la eliminas con un trabajo de inteligencia previa que lamentablemente creo que en Chile hoy día no estamos a la altura. Gracias, Claudio. Carlos Caller, puedes abrir tu micrófono. Sí, ahí está abierto. Hola, Claudio, muy interesante tu presentación. Mira, yo me quiero quedar con una parte que toca hasta el final, que es la Constitución. Y lo que puede pasar, que yo comparto contigo, que esto hay muchas posibilidades de que sea una gran oportunidad, y también puede pasar que sea un gran fracaso, digamos, que se arrinconen dos polos, ¿no es cierto?, y lleguemos a un plebiscito de salida con acuerdos sumamente básicos. Y en ese sentido yo creo que el sector que tú representas, es decir, la centroizquierda, tiene un rol muy importante de jugar, y creo que si tienen el valor de jugar ese rol, realmente puede esto ser una oportunidad. La pregunta la quiero enfocar en el siguiente sentido. Se ha hablado mucho de los mínimos comunes. Este concepto que sacaron, ahora salió hace poco un documento que habla de estos mínimos comunes, que son mínimos comunes entre la centroizquierda y los partidos de izquierda, que me parece lógico que existan, digamos. Lo que no me parece muy lógico es que se planteen como una fórmula para que no gane la derecha. O sea, cuando toda esta conjunción de ideas van
encerrada en un factor de temor, de miedo, que no gane el otro, no me parece muy lógico en este escenario que es la Constitución, que se necesitan 2/3. Entonces, la pregunta es la siguiente. Es evidente que así como hay mínimos comunes con la extrema izquierda, o con la izquierda, digamos, y el sector tuyo, es evidente, y está avalado por 30 años, que existen muchos mínimos comunes entre la centroizquierda y la derecha, la centroderecha, que está avalado por resultados, no quiero poner a dar números, pero resultados sociales, económicos, que el país ha avanzado como nunca avanzó. Y aparte de estos resultados avalados por números, está una enorme validación política, que esta conjunción de ideas que existían, digamos, a uno me gustaba más, a otros menos, pero con matices. Los dos sectores defendían un modelo más o menos similar, siendo oposición una vez, siendo gobierno otro, pero durante estos 30 años hubo una conjunción de ideas que se mantuvieron, y como te digo, aparte de los números económicos, sociales, una enorme validación política, y durante 7 elecciones consecutivas, las dos primeras mayorías sacaron 80% más, ¿no es cierto? Y en estas candidaturas, las dos primeras mayorías no hablaban de cambiar, digamos, radicalmente el sistema económico, el modelo, qué sé yo. Tal vez la última elección de Bachelet pudo haber sido un poquito la excepción, pero en definitiva no lo hizo porque la misma alianza no quiso hacerlo, la misma alianza de ella. Entonces, es evidente que hay valores, hay ideas comunes que yo creo que echo de menos que se hagan explícitas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son esos mínimos comunes pues, que hay que proponer, o sea, lograr junto a partidos de la centro-derecha y tu sector para mejorar la Constitución, ¿no es cierto?, para potenciar el modelo, para hacer los cambios, para llevar a la Constitución, a una Constitución del siglo XXI, digamos, todo siempre tiene que haber cambios, y también muchas cosas que hay que conservar, que si no las cambiaron antes era porque, bueno, no van resultados. ¿Cuáles son esos mínimos comunes que tú verías con este otro sector y entre paréntesis en mi sector? Lo sospeché de un principio, Carlos. ¿Mm? Lo sospeché de un principio. Sí, me imagino. Oye, a ver, mira, yo creo que primero hay que distinguir 3 tipos de cosas. Una, yo creo que efectivamente en nuestro país hay un sector político que tampoco está tan definido por producto de lo que te voy a comentar a continuación, de que siempre consideró que las ideas matrices de la Constitución del 80 estaban bien, y que lo que había que hacer era algunas reformitas por aquí y por allá, más bien cosméticas, y si no cosméticas, pero cosas puntuales, que la lógica de la reforma puntual, sabiendo que además había un gran poder de veto de parte de quienes estaban ya en el sistema, producto que esta Constitución se hizo, como tú y yo sabemos, en su idea matrices. Yo fui alumno de Jaime Guzmán, así que créeme que esto lo estudié de primera fuente. Se hizo con ideas matrices súper claras, ideológicas, ¿no? Y con esto no lo quiero descalificar por ser ideológica, creo que son una ideología distinta a la mía nomás. Y claro, cuando tú construyes así una Constitución, la plebiscitas de manera... Y después lo que vas haciendo son reformas en la medida que un sector del país te lo permite. Claro, algunos van a pensar de que siempre va a ser mejor hacerle una reforma más, y otros vamos a pensar que es mejor hacer una reforma que sea de alguna manera más integral. Ahora, dicho eso, yo creo que lo que pasó en el último plebiscito es bien interesante, porque en general, si tú te das cuenta, yo diría, la mayoría de los líderes de derecha, la mayoría, no digo todos, estuvieron por no seguir el camino de una nueva convención constitucional, por el rechazo más bien. Y sin embargo, bases importantes de la derecha estuvieron por el apruebo. O sea, si no nos explica el 80%, me explico, ¿no? O sea, Chile no tiene un 80% de gente izquierda. En general se mantiene, y lo vamos a ver ahora en las elecciones, un porcentaje importante de gente que representa a todos los sectores. Entonces yo creo que hubo un sentir mayoritario del país, más allá de la élite política, que dijo, ¿saben qué más? Esta es una camisa, este traje hecho en los 80, con tal y cuales medidas, hoy día no es el traje que queremos para adelante. Ahora, la premisa que tú señalas, el segundo de la reflexión, yo la comparto. Es que, no obstante haber un grupo de personas que estamos más bien por un nuevo texto constitucional, con principios que sean, en
en algunos casos distintos. Yo creo que la noción de principio de subsidiariedad que tiene esta Constitución es muy distinta a la que tenemos otros. Y eso que yo reivindico el concepto de subsidiariedad más bien del social cristianismo, pero que como bien se dice por ahí, tiene dos miradas, no solamente la mirada de que el Estado no debe intervenir en aquellos espacios donde las sociedades intermedias pueden desarrollarse con autonomía, sino que también donde el Estado sí debe intervenir para garantizar mínimos de equidad y de bien común, que es algo que queda menos reflejado en este texto constitucional. Bueno, pero dicho eso, la pregunta que tú te haces es, ¿habrá mínimos comunes entre un sector de la oposición y un sector de la... Varios de ellos se han manifestado. De hecho, tú bien sabes que no todos los partidos políticos de oposición firmaron el acuerdo por una paz y una nueva constitución. No todos han defendido el texto de los 2/3. No todos se han manifestado producto de defender ciertas instituciones que están en la Constitución del 80, porque la verdad es que, oye, la gente cree que la Constitución del 80 lo inventó todo. No, no es cierto. Hay cerca de un 30-40% que venía de la del 25. No hay que reinventarlo todo. Vamos a ponernos de acuerdo sin duda alguna. Ahora, estamos en una fase, Carlos, de campaña. Estamos en una fase en que vamos a... Y yo creo que la derecha entera, o sea, incluida la centro-derecha, va a llevar una lista única, desde republicano hasta Evópolis, y algunos ex de mi partido probablemente. Oye, y esa va a ser una lista, y en la oposición vamos a tener 2 listas y 3 listas. O sea, yo creo que vamos a expresar, o sea, eso va a ser bueno para la representación de la centro-derecha como si fuera un todo monolítico. Pero vamos a ver qué es lo que pasa adentro, porque no todo el mundo en la derecha o en la centro-derecha, a la cual tú representas, tiene la misma apertura respecto de nuevas cosas en la Constitución que otros. ¿Me explico, no? Desde la descentralización hasta el reconocimiento de los pueblos originarios y el tema de la paridad y algunos derechos sociales. O sea, yo creo que existen mecanismos de participación. Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una ficción de que vamos a ir en 2 o 3 bloques, así como monolítico, pero después cuando se elija la Constitución y discutamos los temas, vamos a ponernos de acuerdo quienes estemos de acuerdo. Y te vas a dar cuenta que muchas cosas vamos a tener de acuerdo un sector de la centro-derecha con la centro-izquierda y no la extrema derecha ni la extrema izquierda. En otros casos vamos a estar de acuerdo todos en la oposición. En otros casos va a haber acuerdo completo de un sector de la oposición con toda la centro-derecha. En fin, creo que la cosa va a ser bastante más dinámica, Carlos, de lo que tú quizás se puede manejar hoy día. Ahora estamos en tiempos de campaña. La gente se está inscribiendo y la gente quiere sacar la mayor cantidad de convencionales posible. Y te digo una cosa, para la gente de ustedes que son de centro-derecha, quizás la buena noticia es que, como nosotros vamos a ir divididos y ustedes no, la probabilidad de que ustedes tengan más representación es alta, más allá del porcentaje de votos. Ahora, esto es un dato electoral para que todos lo tengan presente, más allá de los 175 preinscritos para independientes en el distrito 10 o los 95 preinscritos para independientes en el distrito 11, lo que les quiero decir es que el aumento de votación joven en la región metropolitana en la elección del plebiscito fue brutal. No es solo de 50, o sea, la última elección presidencial tuvimos 51% en Chile, la última municipal tuvimos 30% de votación. El plebiscito fue 52 en Chile, pero en la región metropolitana fue 57. Y un análisis de mesa dice que los adultos mayores votaron mucho menos que la vez anterior, con lo cual, si es cierto que los adultos mayores votaron menos, para haber llegado a un 57%, quiere decir que los jóvenes tienen que haber votado mucho. Lo que te quiero decir, Carlos, es que en principio todo lo que te acabo de decir está sujeto a cierta normal distribución de la votación que tendremos pero no sabemos, y te digo yo como candidato, que estoy ahí haciendo minería de datos y estudios de opinión, no sabemos exactamente cómo van a votar los jóvenes que votaron por primera vez en el último plebiscito, para los convencionales, para los gobernadores, los alcaldes y los concejales. Así que hay un grato de incertidumbre, pero de que va a haber gente, mira, si tú quieres leer un libro de alguien que me interpreta 100%, Patricio Zapata, que se llama La Casa de Todos y Todas, es su postura sustantiva sobre la nueva Constitución. Tú te das cuenta que probablemente tú, siendo centro derecha, vayas a tener muchos puntos de acuerdo con él y algunos puntos de diferencia, como tiene que ocurrir para que lleguemos a los 2/3. Gracias, Claudio. Ahora viene Julio Cañas.
Gracias. Hola Claudio, ¿qué tal? Hola, Julio. Un gusto tenerte aquí en este espacio de discusión y de reflexión que hemos iniciado hace ya muchos meses, como desde marzo, entre viejos compañeros de universidad y nuevas personas que se han incorporado un poco a la discusión pública, muy preocupados por lo que está pasando. Bueno, compartimos muchas cosas, hemos hablado de muchos temas en otros conversatorios que tú mencionaste, la cultura de la funa, la cancelación, esta tendencia que está imponiéndose en las universidades, lamentablemente, que eso supone supuestamente espacios de reflexión y de pensamiento, es donde menos se puede opinar libremente en muchos casos. Se están, digamos, se han polarizado, se ha tomado un poco la funa, la televisión, se ha tomado las redes sociales, y en este contexto, ¿no es cierto?, viene un estallido social que por supuesto tiene muchas explicaciones, que algunas de las cosas que tú dijiste yo las comparto, otras no, pero yo quisiera situarte a ti como ex intendente de Santiago el 18 de octubre del año pasado y este año, y haber vivido en ese cargo este año entero que pasó. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Cuál fue la debilidad del gobierno? ¿Por qué no hay apoyo político transversal para frenar esta violencia? Y es más importante entonces votar a Piñera que recuperar el orden público y recuperar un espacio de discusión de ideas y no de golpes o de violencia. Te quiero llevar un poco a eso porque yo creo que eres una persona que vivió en carne propia eso y que tienes que haber tenido alguna empatía con los que estaban en esos cargos y en esos lugares. A ver, bueno, yo creo que solo a su enemigo le desearía ser intendente de Santiago en medio del estallido, porque la verdad es que es probablemente de los momentos más exigentes y más difíciles. Y en ese sentido, sin duda alguna, que empaticé primero con Carla Rubiral y con Felipe Guevara, sin prejuicio también de alguna crítica. ¿Eh? Cuando tú llamas a la gente y le dices a todo el mundo, oiga, a partir de hoy no van a haber manifestaciones en este lugar, eso es lo que uno aprende desde chico, que es como torear al toro, ¿eh? Bastaba que tú lo dijeras para que la gente dijera, es el lugar que vamos a deshacer la autoridad. ¿Eh? Y así hubo, creo yo, hartos errores no forzados, pero eso no merece la dificultad y la complejidad de lo que estamos viviendo. Yo creo que, si tú me preguntas a mí, primero, solamente desde ya dejar claras las discrepancias, Julio, si alguien ha defendido que Piñera termine su mandato, hemos sido nosotros. O sea, hay mucha gente de derecha que ha trabajado para que renuncie Piñera, y te lo digo con conocimiento de causa, y con nombre y apellido te lo podría dar algunos empresarios, y también de gente izquierda, que ha pedido, que ha presentado... ¿Quiénes votaron en contra con un costo político tremendo? En el mundo de la oposición, de la funa, de la descalificación, en contra de esas acusaciones fuimos nosotros. Te lo dejo simplemente para dejarlo claro, para que es re fácil decir, oye, ustedes siempre estuvieron por echar a Piñera y que se fuera Piñera y un golpe. No solo no es cierto, Julio, sino que mucho hemos pagado en el mundo político nuestro, no en el de ustedes, hartos costos por ser consecuentes en esa materia y creer de que solamente un país bananero empieza a cambiar los presidentes cuando las cosas van mal. Yo creo en las democracias, creo en las elecciones, y ese es el momento cuando se va un presidente. Ahora, ¿qué cosa habrá hecho distintas? Bueno, mira, primero yo creo que esta lógica, conozco que alguien podría decir, y tiene razón si me dice, me hace esa crítica, porque eso es puro supuesto, pero esta lógica de la guerra, de verdad, o sea, de declarar al país en guerra, tuvo que salir un general de ejército para decir que no estaba en guerra. Yo creo que fue un tremendo desacierto, porque yo no digo que sea fácil, Julio, quiero hacer esa salvedad 37 veces ahora, no es fácil decirlo, o sea, es más fácil decirlo que hacerlo, pero ser capaz de distinguir entre el que se manifiesta, entre el que va a la manifestación masiva y el cabeza pistola que anda tratando de destruir, es súper importante, porque siempre es más fácil que la gente solidarice con, entre comillas, la víctima del Perdigón y meter a todos los carabineros en el mismo saco,
Pero lo que no puede hacer la autoridad es meter a todos los manifestantes en el mismo saco. Oye, y aquí Maturana, ustedes que son de la Chile la mayoría, Humberto Maturana, que dice que el lenguaje construye realidades, bueno, el lenguaje construye realidades, po. Y si yo hablo de guerra, y si yo hablo de amigos y enemigos, y si yo hablo de alienígenas, y si yo hablo de gente que la gente quiere destruir al país, y yo no soy así, me empiezo a sentir como acorralado y empujado y polarizado. Así que yo creo que ahí la gestión del lenguaje, y no voy a hablar de los desaciertos de nuestro presidente, y ojo que digo nuestro presidente porque es presidente de todos los chilenos, pero ya simplemente, o sea, yo sé que parecen anécdotas, Julio, ¿eh? Yo sé que parecen anécdotas, pero cuando el presidente se va a sacar una foto en la mitad de la Plaza Italia, que es el símbolo de las protestas, y además después miente y dice que va a hacer una cosa que no hizo, bueno, eso es jugar con fuego. En política comunicacional, eso es jugar con fuego. Está bien, pero y por tú último, tienes el metro destruido entero en Santiago. Tú fuiste ministro de Vivienda, tú sabes lo que cuesta hacer una vereda, construir algo, ¿no es cierto? Y una destrucción impresionante de eso. Cualquier chileno le tiene que provocar un dolor enorme eso, y yo creo que... A mí, Julio, estamos hablando de cosas distintas. Tú me dijiste qué cosa haría yo distinto, y yo te puedo decirte que yo rechazo la violencia, y me produce un daño, o sea, un dolor tremendo todo lo que pasó con el metro, y todo, mi hermana quebró producto del estallido, y te puedo decir 1000 casos de, o sea, yo no voy a decir, lo que estoy tratando de hacer es un análisis de lo que yo hubiera hecho, con todo lo difícil que era el caso. Yo creo que objetivamente el lenguaje de guerra, la no capacidad de distinguir de unos y otros, el reconocer de que habían cosas que eran gravísimas y que había que ser investigadas en su momento, el dar, o sea, mira, claro, todos somos capitanes generales después de la batalla, tú me podrías decir a mí, porque yo no estaba en el lugar, y tienes toda la razón, yo no estaba en el lugar, ¿ah? Pero cuando se empieza a hacer, por ejemplo, o sea, lo que estaba claro, lo que te decía la gente, yo tengo gente que estuvo ahí en temas de primer auxilio, por ejemplo, en Plaza Italia, y te decían, mire, ¿cómo puede ser que llegue un tipo con un camión, con escombros, a la mitad de la Plaza Italia, lo deje ahí y se vaya y no le pase nada? Entonces, claro, tú podrás decir, es que el Estado no tiene, estoy de acuerdo contigo, el Estado no tiene inteligencia, sí, pero yo le hubiera exigido, no sé si con éxito o sin éxito, a la PDI o a Carabineros, que hubieran hecho un trabajo más focalizado en los temas de inteligencia para poder detener esta como exacerbación. Ahora, cualquier cosa que te diga es teórica, Julio, porque no estuve ahí. Y te digo, yo que estuve en marchas difíciles, yo casi me fui cortado como intendente con una marcha nocturna, en que saquearon un par de locales. O sea, no sé cómo hubiera reaccionado, esa es la respuesta firme, no sé cómo hubiera reaccionado, no sé si hubiera tenido la frialdad a la cabeza para poder decir las cosas que te estoy diciendo, no sé si los Carabineros y la PDI me hubieran hecho caso en esa materia, pero al menos son algunas de las cosas que te digo yo que se me hubieran ocurrido, y algunas de las cosas que hubiera tratado de evitar de hacer, ¿ah? Pero de que era difícil, era súper difícil, y probablemente quien haya sido los dos intendentes que tuvimos en esta época, no sé, pues les tocó probablemente el tiempo más difícil de intendente del golpe militar, no sé. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Ahora hay una consulta de Rubén Solano. Recuerden que son 2 minutos como máximo para hacer la consulta o el debate. Rubén. Ya, muchas gracias. Un saludo muy cordial a Claudio. Lo extraño bastante ahí en el programa de Conectados con Agricultura con Echecho Irena. Mira, me gustó mucho los temas de información sobre la participación ciudadana y la democracia participativa a que hizo referencia en su primera intervención. Porque yo creo que ya no es posible ni seguro esperar que los líderes y dirigentes políticos y empresariales nos den la solución a los problemas. Y mucho menos debemos esperar que nos traigan un crecimiento y un desarrollo del país que sea duradero en el tiempo. Tenemos una ciudadanía empoderada y un gobierno que es incapaz de hacer respetar el Estado de Derecho. Y eso no es de ahora, sino de hace bastante tiempo. Ahora se necesita involucrar sí o sí a la ciudadanía, hacerla partícipe de la gestión y la fiscalización pública, y no tenerla como un simple sujeto del quehacer de la política. El punto es que lo sabemos y está escrito en las mismas obras que mencionó hace un momento, con Janine Abuel y con Daniele Inerarity. La pregunta es si la actual clase política de la cual forma parte, estimado Claudio, le va a abrir las puertas a la democracia participativa en Chile en esta nueva constitución, sí o sí.
y le van a dar relevancia a la formación ciudadana para que la participación ciudadana no se transforme en una burla más para el pueblo, porque no es estratégico permanecer atrincherados en la defensa de una democracia representativa, de una que tiene una clase política que ya está desprestigiada y que ha perdido la confianza de la ciudadanía, aunque por supuesto hay honrosas excepciones, pero que está siendo opacada por las malas prácticas de la mayoría de los políticos. El punto es que la democracia participativa no sustituye la democracia representativa. Por el contrario, la fortalece y puede contribuir a destrabar muchas decisiones en el Parlamento, a acabar con el obstruccionismo, con la venganza y con la política de trinchera. Eso, estimado Claudio. Gracias, Rubén. Claudio. Gracias, Rubén. Oye, Rubén, pregunta. ¿Eres paisa o no? ¿De Medellín o no? Así es. Inconfundible. Después de 25 años soy chino, pero soy paisa, claro. Oye, es que me acabo de leer un libro, perdonen la digresión, pero no puedo dejar de hacérselo a propósito del tema que estamos hablando. El libro de Guillermo Gaviria, ¿Sí? que para quienes no saben fue gobernador de Antioquia, un hombre profundamente convencido de la no violencia activa como un método de cambio social, y que en el marco de su gestión como gobernador de Antioquia, realizó una marcha por la paz a Caicedo, que es una localidad de Antioquia, donde estaban ocurriendo muchos secuestros de parte de la FARC. Y la FARC lo toman detenido, y este libro es su diario de un año. Después el gobierno de Uribe hizo un rescate infructuoso y terminó siendo asesinado en ese rescate. Pero lo comento porque hay una escuela de no violencia en Colombia, que es un país que estuvo azotado por la violencia narco y también guerrillera, que es muy maravillosa, y así que nada, mucho cariño a los paisas ahí de Medellín. Oye, bueno, un abrazo. Pero respondiendo a tu pregunta, Rubén, sabes que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en las dos dimensiones de tu pregunta, comentario. La primera es que aquí hay que incorporar nuevas herramientas de participación ciudadana sí o sí. Bien. Y eso, mira, vale para las empresas, que yo siempre digo, las empresas hace, no sé, de 50, 60 años no tenían ni gerente de recursos humanos o gerente de personas. Después tuvieron que incorporarlo como una manera de integrar la dimensión del capital humano en la dimensión de la producción. No tenían ni siquiera un encargado del tema medioambiental. Hoy día, difícilmente una empresa extractiva o de gran importancia no tendría un gerente en el tema ambiental. Bueno, lo que nos falta, el eslabón es el tema comunitario. O sea, las empresas y la política hoy día tenemos que reconstruir nuestro vínculo con la comunidad. Y ese vínculo no puede ser solamente, en el caso de la política, a través de una elección cada 4 años, o en el caso de la empresa, a través de un permiso, por legal que sea el permiso. Hoy día, en el mundo, como ustedes saben, empresarial, existe lo que se llama el permiso social. Es decir, aparte de toda la legalidad de todos los documentos que tengo, yo tengo que tener una validez, una legitimidad con la comunidad, para la cual hay que desarrollar mecanismos, prácticas. ¿Qué ocurre con la participación? Ahora, ¿es todo plebiscitable? No. ¿Es todo democracia directa? No. Hay problemas complejos que requieren una democracia representativa donde haya diálogo, deliberación, y que no esté expuesto todo el día a la funa de otros. Pero hay cosas que se pueden, por ejemplo, el día de mañana, ¿podría un grupo de ciudadanos querer presentar un proyecto de ley juntando firmas? ¿Por qué no? ¿Podría una autoridad local que ha cometido prácticas de corrupción o lo que fuere, ser revocado su mandato producto de un referéndum? O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo a que tenemos que complementar nuestro andamiaje político-institucional con nuevos mecanismos de participación. Ahora, no cualquiera, no para todo, pero sí tenemos que hacerlo, y creo que en eso a la clase política, de la cual yo también soy parte, y ahí veo que Aldo Ramachotti, que él no es político, es un técnico, pero bueno, ha trabajado también mucho tiempo en el sector público, trabajamos juntos cuando yo era ministro y cuando yo era intendente, y si algo también entendemos que los cargos más técnicos del gobierno, donde tú tienes que lidiar también con la comunidad, también tienes que desarrollar mecanismos. Hoy día hacer un plan regulador, hacer un proyecto de infraestructura pública, y mientras más temprano sea la participación, mejor. Mientras más acompañar el proceso, mejor. Entonces yo creo que si algo tenemos que entender que esta crisis de legitimidad de la democracia representativa tal como la conocimos, va a suponer creatividad institucional. No es solo
como les decía yo al comienzo, la formación de una nueva generación, como en hecho también tenemos que mucho aprender de los colombianos. Yo fui asesor de Antanas Moku, Rubén, cuando él era alcalde, y Antana, si algo tenía, era esta lógica de profesor. Él fue rector de la universidad en Colombia, en Bogotá, y él tenía esta cosa de que gobernar es hacer educación cívica. Estaba todo el día educando esta noción del derecho y los deberes, de la responsabilidad compartida. Entonces, junto con eso, de crear valores, de crear mecanismos a nivel del barrio, de la escuela, de la familia, tenemos que crear también instituciones que canalicen este deseo de participación. ¿Ah? Porque la crisis de legitimidad, la crisis de legitimidad es muy profunda, y ojo, cuando lo que estamos viendo hoy día, lamentablemente en el Congreso, cuando la autoridad política ya no se atreve a decir lo que piensa, por miedo a la funa, y porque en el fondo se siente que no tiene sustento, y solamente está dispuesto a decir lo que es popular en el momento, es que ya se quiebra completamente la legitimidad política. Ahora, no todas las instituciones políticas están igual de críticas y débiles. El mundo municipal creo que es un mundo que hoy día goza de la mejor salud que ha gozado en los últimos 50 años, desde el punto de vista de la legitimidad de sus actores locales. Y en el caso de los países que tienen también gobiernos regionales, también han tenido una revitalización de la democracia a través de esa participación. Entonces yo creo que tener descentralización del poder también hoy día es una manera de fortalecer nuestra democracia. Ya, chiquillos, ¿cuánto nos queda? Yo tenía entendido que hasta las 8:30 esto, pero bueno, hay una palabra más de Patricio Valenzuela. Disculpa, Claudio, hay dos consultas, una que es mía y otra de Patricio Valenzuela, y ahí estaríamos para cumplir con la hora si nos das 2 segundos. Una de las consultas que yo te quería hacer es que tú nombraste a un fiscal cuando el tema de Peñalolén, y que había tomado, digamos, había infiltrado y había acabado, digamos, con los ataques a la comisaría, ya no recuerdo, 70 veces, no sé, todo un año. Por lo tanto, me da la sensación que existen las herramientas para poder hacer las cosas y para poder derrotar ciertas cosas que, por ejemplo, el narco, como, que es lo que hemos visto, digamos, y una expresión fue el del Año Nuevo, digamos. Es decir, existen las herramientas para poder desbaratar ciertas cosas que no nos gusta a toda la población. Pero tú nombraste que había un fiscal que había estado dispuesto y tomó la batuta. Entonces quisiera hacerte la consulta. ¿Qué opinión tienes tú dentro de todo el Poder Judicial, los fiscales, que ellos también se pueden ver amenazados, o digamos, a través de la funa, qué sé yo? Porque eso es bien importante, que un fiscal tome la batuta, porque puede solucionar, digamos, el problema. ¿Están las herramientas? Porque aparentemente de repente da la sensación que no existen las herramientas, o que son antiguas las herramientas. Esa es mi consulta, o mi reflexión en base a lo que tú dijiste de Peñalolén. Súper, te propongo que veamos la otra pregunta y respondo los dos finales y ahí me despido. Voy a responder tu pregunta, pero... Sí, no, correcto. Patricio y... Bueno, yo quiero aprovechar que estás siendo candidato de gobernador y eres descendiente de uno de los más grandes intendentes de la región metropolitana, intendente histórico, de Benjamín Vicuña Maquena, que reestructuró un poco el plan metropolitano. De ahí no me equivoco. Mi pregunta es, bueno, ya mencionaste algo de las 3 comunas, que no es lo mismo en La Pintana, en otro lado. ¿Cómo ves tú una gestión de ciudad? ¿Cómo hacer una ciudad más inteligente y más justa entre las personas que están movilizándose y viviendo en la ciudad? O sea, mirando hacia el futuro, en positivo. ¿Cómo propones tú hacer un cambio tan trascendental como tu tatarabuelo, no sé, pero estamos hablando de Benjamín Vicuña Maquena hace un tiempo atrás? Esa es mi pregunta. Súper bueno. Oye, parece galleteada la pregunta, pero no tengo el gusto de conocer a Patricio. Oye, ya, parto por la Julia. Mira, Julia, a ver, yo soy de los que cree que, yo soy abogado, dentro de mis deformaciones, nunca he ejercido, pero, y el abogado, y como Chile es un país legalista, siempre cree que lo que basta aquí es aprobar una nueva ley, una nueva pena, una nueva facultad, y pocas veces nos preocupamos de cómo gestionar lo que tenemos. Yo soy un fanático de la gestión pública y de la gestión privada. Creo que el camino al infierno está pavimentado de buenas leyes, está pavimentado de buenas intenciones, y aquí nos falta gente que tome lo que hay y lo haga. O sea, yo cuando era alcalde no me podía dar el lujo de decirte, mira, me encantaría tener una reforma profunda del sistema municipal y hacer una distribución más equitativa. No, yo tenía Peñalolén, 220.000 habitantes y tenía un presupuesto de mierda. Y lo que tenía que hacer era cómo conseguir más plata y cómo resolver problemas.
Eso es lo que uno tiene que hacer. Y yo creo que hoy día, tal como tú dices en el tema particularmente de los temas de delincuencia y especialmente el tema de los narcos, no hay voluntad política. Mire, en algunos casos no hay entendimiento. O sea, yo creo que en el tema de control de armas, de verdad, no hay entendimiento. Mira, llevamos 3 años este gobierno, pero en mi gobierno, donde yo fui intendente, con el fiscal Raúl Guzmán dábamos los siguientes datos. Usted le decíamos, porque tú sabes que el sistema de control de armas chileno lo administra el ejército, pero quien lo fiscaliza es Carabinero, y quien de verdad persigue y investiga los crímenes es la PDI. Ninguno conversa con nadie. Y la fiscalía tiene los delitos. Entonces, lo más absurdo que nosotros le decíamos a toda esta mesa, con puros generales de todo tipo, y lo digo para el gobierno anterior, para no echarle la culpa a este gobierno, le decía, bueno, ¿usted sabe cuántas armas inscritas hay en la ley de emergencia? No, ninguna. ¿Cómo que ninguna? Hay 75 armas inscritas en la ley de emergencia. Armas nuevas. Eso no puede ser, decía el carabinero, el jefe del Solemar. Pero ustedes no han hecho el trabajo mínimo de cruzar las bases de datos. Eso no requiere ninguna ley. Es verdad, sería bueno que hubiera un sistema integrado por ley, pero se puede. La gente no lo hace. Carabinero decía que solo podía fiscalizar la arma en horario hábil de lunes a viernes. Si usted decía, mira, era para agarrarse los pelos en un mundo donde podemos hacer trazabilidad del salmón, podemos hacer trazabilidad de la carne, ¿cómo no podemos hacer trazabilidad de una pistola, de una bala? Que son, oye, el 99% de las armas que están ocupando hoy día los narcos en Santiago y en Chile son nuevas, son compradas, son importadas, con munición nueva. Esta no es, ya no es la, oye, en mi época cuando yo era alcalde, uno hablaba de la arma hechiza, ¿se acuerdan ustedes? Oye, un tubito que le hacía un gallo por ahí en la cárcel. Hoy día son armas nuevas. ¿Y cómo se ocurre? Oye, porque hay testaferro, gente que compra, gente que tiene su arma pero no la reporta robada, gente que se la roban todas las armas siempre que las compra, en fin, o sea, bueno, no hay sistema. Entonces tú dices, mira, claro, tenemos que mejorar el sistema desde el punto de vista legal, sí, pero aún con la ley que tenemos hoy día, Julia, podríamos hacer tanto más. Lo de la comisaría Peñalolén es un dato. Nos metimos, mira, o sea, mira, cosas como esta. Nosotros, en una de mis caminatas de intendente por la granja, en la población Yungay, un año nuevo, con el alcalde, que yo hacía con el fiscal, y hacía, porque esto es, en la cabeza piensa dónde están los pies. Aquí se requiere autoridad de terreno, no de oficina. Y esto vale para los civiles y para los uniformados. Oye, ¿qué hacíamos nosotros? Íbamos a caminar una vez a la semana por un barrio de Santiago duro. ¿Con quién? Con el fiscal, con Carabinero, con la PDI, con el alcalde, con los vecinos. En una de las visitas ahí me entregaron así una cuestión llena de balas, de casquetes de balas que habían disparado la noche anterior. El fiscal Guzmán detuvo y metió en prisión a 3 personas solamente por los casquetes de balas. Entonces lo que yo decía es que cuando se quiere se puede. El problema es que siempre le echamos la culpa a alguien. La culpa... Y yo creo que en el caso del narco, particularmente el narco, lo que pasó en el último tiempo, y ahí creo que faltó, usted sabe, el delito es móvil. ¿Ah? Y nosotros durante mucho tiempo teníamos a la Brigada Antinarcótico de la PDI y a los S9 de Carabineros, preocupados generalmente de los grandes narcotraficantes, y después, como nadie se preocupaba de los microtraficantes, se creó un programa de la PDI que se llamaba Microtráfico Cero para hacer el trabajo con los micro. La señora que vendía el papelillo, para limpiar un poco la población. Bueno, en el intertanto, lo que empezó a pasar es que se empezaron a formar bandas intermedias, intercomunales, no del barrio, no del papelillo, pero sí que distribuían por zonas de Santiago. Bueno, y como no comparten la información, las fiscalías especializadas con las fiscalías territoriales, la gente no sabía ese tema. Entonces también hay un tema de organización interna. Dicho en sencillo, ¿se puede con la ley actual hacer mucho más? Sí. ¿Hay que hacer cambios legales? También. Pero yo creo que podemos hacer mucho más en todas estas materias, y lo que falta también, creo yo, son autoridades que vayan al territorio. Yo le he preguntado a hartas personas si conocen los narcomausoleos. ¿Alguno de ustedes ha visto un narcomausoleo alguna vez? Porque yo lo vi ahora en campaña. Y les digo una cosa, es impactante. Yo no lo vi en mis 4 años de intendente. Que es como se llama, que el narco se toma un espacio del espacio público para hacerle el homenaje al soldado caído. Y como ha aumentado en un 80% los homicidios en Santiago, y el 80% son por ajuste de cuenta, imagínense la cantidad de narcomausoleos que hay en Los Espejos, en La Granja, en La Pintana, en El Bosque, que es la comuna con más homicidios de Santiago hoy día, y en San Ramón. Ahora, lo increíble es que nadie lo saca. Están tapando la vereda, nadie lo saca. No lo saca el fiscal, no lo saca el alcalde,
No lo saca nadie. ¿Por qué? Porque tiene miedo a los narcos. Entonces los narcos empiezan a tomarse el territorio. Bueno, se los comento porque creo que uno de los grandes temas que tenemos en Santiago, a pesar de que uno no va a tener de alguna manera, ¿cómo se llama?, atribuciones sobre este tema, este va a ser el tema que va a ocupar gran parte de la agenda del nuevo gobernador. Ahora, Patricio, termino con esto. ¿Cómo se llama? Un gran rol del Nuevo Santiago va a ser un empleado. Los MINOP hacen una concesión, el otro autoriza una autopista para no sé dónde, el otro construye viviendas para el otro lado. O sea, ¿para dónde está creciendo la ciudad? Porque salud no conversa con vivienda, vivienda no conversa con transporte, y transporte no conversa con obras públicas. Yo creo que el gran rol, más allá de las atribuciones que tiene y que va a tener, y que debería tener más, por supuesto, el nuevo gobernador va a ser el gran vocero, va a tener un megáfono que va a hacer 3 millones de votos para poner los temas de la ciudad, para sentar en la mesa a la gente para que se coordine. O sea, nunca más una ciclovía que termina en el límite comunal, nunca más, oye, un corredor del Transantiago que no tiene espacios públicos, nunca más una autopista, oye, que rompe una comuna en dos y no pasa de compensación. O sea, hoy día, de verdad, se requiere, yo digo, un líder de la ciudad, que mire el todo, que no mire simplemente los pedacitos del ministerio o los pedacitos de acá. Ahora, tú me preguntarás, bueno, ¿será posible eso con las atribuciones? Y yo te digo, mira, los intendentes tienen bastante menos atribuciones de lo que la gente cree, de verdad, ¿eh? Porque son delegados del presidente, porque duran re poco en sus cargos. El promedio de los últimos 100 años ha sido un año y medio. Eso es lo que han durado los intendentes de Santiago, en los últimos 100 años. ¿Eh? Yo fui la excepción que confirma la regla porque duré los 4. Bueno, el hecho de tener hoy día un gobernador que va a tener un mandato claro por 4 años, que va a tener el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ojalá tenga más recursos, que va a tener legitimidad política al igual que los alcaldes, porque es muy difícil coordinar a la IN, a la Matei, a Jadwe, a la Katy Barriga, a Germán Codina, cuando ellos tienen votos y tú eres un designado del presidente. Ahora, cuando tú tienes votos y tienes 3 millones de votos, la gente te respeta un poco más y te escucha un poco más. Y si tienes la billetera, te escucha un poquito más. Y si además eres capaz de articular la demanda de los alcaldes y te sientas con los ministerios y con el mundo privado y te pones de acuerdo en 3 o 4 cosas, en materias de agua, en materias de ordenamiento territorial, en temas de movilidad, en temas de reciclaje para Santiago, bueno, aunque sean 4 o 5 temas, ya le va a haber cambiado la cara a la... Porque tratar de mover un barco con todos los remeros remando cada uno para su lado es imposible. Aquí se requiere alguien que diga, mire chiquillo, de manera participativa, con participación de todos los actores, para allá vamos, estas son las 5 cosas que vamos a hacer los próximos 4 años, pero todos remando para el mismo lado. Eso creo que va a cambiar la cara de la ciudad. Y así como tú dices que mi antepasado, Benjamín Vicuña Maquena, logró ponerle un sentido ciudad, ¿eh? El camino a la cintura, que hoy día se llama Camino Maquena, en la calle Vicuña Maquena, el Cerro Santa Lucía era para darle un espacio, de lugar de encuentro, en fin, todos los hitos que hizo, la canalización del Mapocho, el camino de la cintura, los temas sanitarios, tenía que ver con una visión de ciudad más allá de los barrios. Yo creo que hoy día el desafío, a diferencia de él, que antes era toda la comuna de Santiago, hoy día tenemos 52 comunas, de las cuales 34 son urbanas, pero bueno, hay que pensarlas como un todo, sentar a todo el mundo en la mesa y ponernos de acuerdo con las cosas que vamos a hacer en 4 años, que es poco, pero no es tan poco. Se pueden hacer hartas cosas en 4 años. Muchas gracias, Claudio. La verdad que ha sido un conversatorio muy bueno, muy entretenido. Hemos pasado por varios temas. Estamos usando 15 minutos más, digamos, de la hora que te dijo Cristian. Sabemos que hay algunas consultas que quedaron en el tintero. Claudio Salvatore a lo mejor tenía algo que debatir, igual que Cristian Romana. Hay muchos, digamos, que a lo mejor quisieran haberte preguntado. No nos faltará la ocasión de encontrar para poder debatir, para que ustedes también puedan saber nuestras opiniones. Así que te dejamos, Claudio, un millón de gracias por estar con nosotros. También agradecemos a Cristian. Muchas gracias, Claudio. Gracias. Que estés muy bien. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias, muy bueno. Claro, Chao. Gracias a todos. Hasta el próximo lunes con otro debate, con otro conversatorio interesante. Chao, chao.